Buen día. Para efectos de acreditación, mi nombre es Kevin Alberto Velázquez Cruz y este día desarrollaré la actividad estipulada por el docente. Mi participación estará desarrollada en 5 puntos. El primer punto es la relación del derecho internacional privado con los derechos humanos. El segundo punto, la diferencia que existen entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público. Como tercer punto, la relación entre el derecho internacional privado y la relación del derecho internacional público. Como cuarto punto, la relación de estas dos ramas internacionales al derecho interno. Como quinto punto, una breve conclusión. Para desarrollar el primer punto, cabe destacar que el derecho internacional privado protege los derechos humanos de una manera diferente al derecho internacional público y se ve ese gran cambio de paradigma dentro de las ramas. Es muy bonito porque me llama la atención el ejemplo que pondré ahorita. Espero que usted también le capte su atención, licenciado, que es un trabajador firma un contrato con una empresa transnacional y en ese contrato se establece una cláusula que si la empresa violenta los derechos humanos del trabajador, este tendrá la oportunidad de cancelar ese contrato y ya no trabajar ahí. Entonces es un gran ejemplo que lo saqué de un documento proporcionado por usted y me llama la atención también un ejemplo que dio el doctor mexicano que ayer hizo una excelente ponencia, el doctor José Antonio, que incluso el derecho internacional privado protege los derechos del consumidor, algo que nosotros no sabíamos, pero hemos obtenido grandes conocimientos poniendo mucha atención. Como segundo punto, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas ramas? En el derecho internacional público solo hay tratados. En el derecho internacional privado hay tratados contratos. En el derecho internacional público hay una relación entre estados y soberanía. En el derecho internacional privado es una relación entre particulares, donde entra la rama de lo familiar, lo laboral, lo civil, incluso lo mercantil. Otra diferencia es que dentro del derecho internacional público están dos teorías, que es la monista y la dualista, la cual no profundizaré porque la hemos venido desarrollando desde el ciclo pasado. Y es algo que ya está muy incintre conmigo. Como tercer punto, la relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Bueno, la relación que tiene el derecho internacional público con el derecho internacional privado es como que uno se encarga de resolver conflictos de manera constitucionales y otro como que se encarga de resolver conflictos privados. Pero cuando la rama del derecho internacional privado no puede con esos conflictos, ¡puf!, le tira la pelota al derecho internacional público. Y es ahí donde esas dos ramas se complementan, ya que para mí son dicotómicas. Una necesita de la otra para poder complementar esas lagunas que quedan dentro de una y dentro de otra. Hice apuntes para no perderme porque obviamente hemos visto que el primer punto lleva una relación con el segundo y el segundo punto con la relación a un tercero. Ahora del tercer punto pasaré al cuarto, sin antes mencionar que un claro ejemplo es el que nos puso el ponente mexicano, el doctor José Antonio, del caso Atala Rifo, donde se empezó un proceso entre particulares, un divorcio, donde incidió el derecho internacional privado. Al no poder el derecho internacional privado resolver dicho conflicto, se va para la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación y es donde entra el derecho internacional público. Vemos la relación de la pelota que ponía anteriormente, es la que
coexiste en este otro ejemplo y en este caso que nos proporcionó el ponente ayer. Como cuarto punto, la relación del derecho internacional público y el derecho internacional privado con el derecho interno. Empezaré con el derecho internacional público. Bueno, el derecho internacional público está relacionado con el derecho internacional interno por sus tratados. Sí es cierto que existe la pirámide de Kelsen y hay supremacía constitucional, pero esto se relaciona cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia, los estados se ven obligados a cumplirla, ya que es una sentencia de gran peso moral y gran peso jurídico. Tal es el caso de las hermanitas Serrano Cruz, lo de caso de desaparición forzosa, donde el Estado, donde la Corte en su jurisprudencia establece lo que tiene que hacer el Estado de El Salvador. Uno, que es la indemnización a los familiares de las víctimas. Dos, que el presidente en ese entonces pida disculpas de manera pública. Si bien vemos cuando se cometen arbitrariedades contra derechos humanos o derechos constitucionales, como lo queremos llamar, dentro del derecho, del ordenamiento interno, primero se busca agotar todos sus recursos. Después de que se agotan todos sus recursos, se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se busca la resolución alterna de conflicto, mediación, arbitraje, conciliación. Si no se resuelve el problema dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es ahí donde el derecho público tiene ¿cómo explicarlo? Esa riqueza jurídica que nos puede encantar tanto. Bueno, al menos a mí me encantan esos procesos que lleva la Corte, aunque se tarden mucho. Bien, para no alargarme, seguiré con el derecho internacional privado, la relación que tiene con el derecho interno. Eh, este me gustaría traer a colación la sentencia. Permítame, voy a ver la referencia, que es la 1992-2000 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde existe un conflicto de leyes con el ordenamiento interno de El Salvador con las leyes extranjeras, porque no sabían dónde realizar un divorcio. A las partes que se querían divorciar no sabían dónde realizar, si aquí en Salvador o en República Dominicana. Entonces, ahí es donde entra ese conflicto de leyes, que si aplicamos la norma interna, las normas extranjeras, ¿qué aplicamos? Para ello he decidido traer el artículo 170 del Código Civil, que dice lo siguiente. No tiene aplicación cuando ambos cónyuges son extranjeros y el divorcio es decretado por un tribunal extranjero. Vemos, si ambos cónyuges se quieren divorciar aquí en El Salvador, pero no son de nacionalidad salvadoreña, este divorcio tiene que ser conforme a las leyes extranjeras y por un tribunal extranjero, obviamente competente. Contrario sensu, si las dos personas fueran de nacionalidad salvadoreña. Entonces ahí sí se ve la aplicabilidad incluso hasta del Código Familia, del artículo 11, artículo 12, artículo 2, que es cuando se contrae matrimonio, que es lo que se plantea en un acta prematrimonial, etc. Para no profundizar mucho, vemos que tiene una gran relación el derecho privado internacional dentro del derecho interno en El Salvador, en las ramas de laboral, civil, mercantil y familia. Como el derecho internacional me gustaría agregar algo más antes de dar la conclusión. Me pareció que la ponencia del doctor ayer fue muy buena, aprendí mucho, incluso el acento, nunca había escuchado un acento mexicano y muy bueno. Agregar que nosotros ya teníamos un poco de conocimiento por los documentos proporcionados en la plataforma de Canvas,
y la realización de diversas actividades. Como quinto punto daré la conclusión y es que conforme mi análisis, mi comprensión lectora, la información obtenida por diversos autores y la información obtenida por el doctor José Antonio como por el doctor José Luis Enrique Portillo, que es mi docente, ha sido muy buena. De eso no me quejo, a pesar que estamos en una situación muy difícil. Mi docente ha sabido aprovechar los recursos que tiene la universidad y eso es muy bueno. Sin más que decir, culmino mi participación. Espero que tenga feliz día. Bendiciones a usted y a su familia.